Entonces la persona tiene que tener un cambio de vida para poder estar bien y si llegara a pasar a cortar de raíz el problema, ¿se va el cáncer? Bueno, a ver, por lo general, cuando nosotros resolvemos un conflicto, entramos en una fase de reparación. Nuestro cuerpo está diseñado para adaptarse a situaciones. Esa adaptación implica estresar un tejido, ulcerarlo, que se multipliquen sus células o que se paralice una función. Y una vez resuelta esa situación, el tejido tiene que pasar por un proceso de reparación. Por lo tanto, si una persona hace un cambio de vida, pero en ese cambio de vida está implícito la resolución del conflicto, ¿qué significa resolver un conflicto? Porque todos preguntan cómo resuelvo un conflicto. Resolver un conflicto quiere decir que mi parte más instintiva, arcaica, animal, de supervivencia, está satisfaciendo esa necesidad biológica. ¿Está? Porque el conflicto parte de la base que hay una percepción donde nuestro sensor arcaico percibe que una necesidad no puede cubrirse. Entonces, a partir de ahí nace o se inicia la adaptación. Entonces, si ese cambio de vida que vos expresás tiene implícito una solución real y biológica a ese conflicto, la persona va a pasar una fase de reparación, pero no es que el cáncer se va a ir, porque, a ver, el cáncer no es algo que viene externo a nosotros, que no tiene nada que ver con nuestra biología, con nuestra vida, con lo que hacemos y habita nuestro cuerpo y se va. El cáncer, cuando hablamos de cáncer, tenemos que entender que es una proliferación celular y esa proliferación celular puede ser en la fase de adaptación. Hay tejidos, por ejemplo, que están controlados por el tronco encefálico, que derivan del endodermo, o tejidos controlados por el cerebelo, que derivan del mesodermo antiguo, que van a crecer en fase activa. Está, por ejemplo, curvatura mayor del estómago, glándulas tiroides, el tercio inferior del esófago, parénquima del hígado, páncreas, los alvéolos pulmonales, los túbulos colectores renales, la próstata, el útero, la médula adrenal. Entonces, este, mm, esos tejidos crecen en una fase activa. Ahora bien, la glándula mamaria, peritoneo, pericardio, pleura, también crecen en fase activa, porque el sentido biológico está en esa fase activa. ¿Está? Por lo tanto, cuando yo soluciono el conflicto, en el caso de que esté viviendo una situación, por ejemplo, un miedo a morir, un bocado indigesto, inanición, carencia, me arrebataron un bocado, necesito ir más rápido para atrapar el bocado, el alimento, el dinero, estoy viviendo un conflicto de suciedad, se adapta el colon, estoy viendo un conflicto de abandono, se adaptan los túbulos colectores renales, estoy viendo un conflicto de un estrés insoportable y se va a adaptar la médula adrenal. Entonces, cuando yo soluciono ese conflicto, toda esa proliferación celular, esa actividad celular que se generó durante la fase de estrés, en la fase de reparación, se va a tener que desintegrar, que descomponer, que ir deshaciendo con ayuda de microbios, de micobacterias tuberculosas. Lo mismo pasa con los tejidos como la glándula mamaria, pericardio, peritoneo, pleura, ¿sí? La dermis de la piel. Entonces, una vez que yo puedo cubrir esa demanda biológica, voy a pasar automáticamente a una fase de reparación y el cáncer, una vez superada esa fase de reparación, una vez que yo encuentro una solución completa, real, biológica, y no recaigo en el conflicto, y cambio mi percepción, y no estoy conectado a rieles, que son en todos estímulos o asociaciones o memorias sensoriales que me conectan a ese evento que desencadenó la enfermedad, sí, una vez que yo resuelvo de manera absoluta y concreta, la necesidad del cáncer se va a ir en un determinado momento. ¿Está?
¿De qué depende la fase de reparación? De la masa conflictual. ¿Qué es la masa conflictual? La cantidad de tiempo que estuve metido en la situación de estrés. La intensidad del conflicto que yo viví asociado a la cantidad de tiempo que estuve metido en esa situación de supervivencia, eso va a determinar cuánto tiempo voy a estar reparando un tejido, ¿sí? Tenemos que entender que hay personas que están viviendo de manera adaptativa, en modo supervivencia o en esa fase simpaticotónica durante años, ¿sí? Por lo tanto, yo no puedo pretender que si estuve adaptándome a una situación durante 10 años, no puedo pretender que el cuerpo repare ese tejido que se tuvo que estresar durante tanto tiempo en una semana, en un mes, en 2 meses, porque eso es imposible, ¿sí? Hay procesos biológicos, fisiológicos, que requieren un determinado tiempo, ¿está? Pero como nosotros siempre estamos en el mental, siempre estamos interrumpiendo ese proceso o queremos intervenir en ese proceso, porque la fase de reparación es sintomática, ¿está? Entonces estamos todo el tiempo preguntándonos cuánto va a durar esa reparación, nos empezamos a sentir muy incómodos porque tenemos inflamación, dolor, sangrado, molestias, fiebre, sudoraciones nocturnas, ¿sí? Entonces, tenemos que comprender que si nuestro cuerpo estuvo al servicio de esa adaptación para que yo pueda sobrevivir, porque no lo podía resolver a ese acontecimiento de forma consciente, bueno, después mi cuerpo dice, bueno, yo te presté el cuerpo durante 10 años, este órgano estuvo al servicio de tu adaptación, ahora lo tengo que reparar. ¿Está? Y ese proceso reparativo es lo que nosotros conocemos como enfermedad, ¿sí? Y como no queremos sentir dolor, no queremos sentir incomodidad, molestias, ni nada, salimos a combatir esa enfermedad. Salimos a interrumpir ese proceso. ¿Con qué? Con todo tipo de tratamientos, con cirugías, con quimios, con radio, tomando ivermectrina, fenbendazol, CDS, no sé, lo que sea. ¿Está? Cuando el cuerpo ya sabe lo que tiene que hacer. Lo mismo que cuando te quemás, te quebrás un hueso, te golpeás, te cortás, el cuerpo ya sabe lo que tiene que hacer. Pero por lo general, el ser humano no deja que el cuerpo haga su propia terapia biológica. Por lo tanto, también hay otros órganos, hay otros tejidos que que derivan del mesodermo nuevo y del ectodermo, o sea que están controlados por la sustancia blanca y la corteza cerebral, ¿sí? Como huesos, músculos, tendones, ligamentos, cartílagos, tejido conectivo, tejido graso, ganglio linfático, sangre, parénquima renal, que se van a necrosar en fase activa. Va a haber descalcificación, desmineralización, ¿sí? Y los tejidos ectodérmicos también, el cuello del útero, conductos galactóforos, conductos tiroideos, conductos faringeos, laringe, los bronquios, ¿está? Los conductos biliares, conductos pancreáticos, senos paranasales, los senos nasales, estómago, curvatura menor, se van a ulcerar en fase activa y después en fase de reparación va a haber una actividad celular, un relleno de tejido, una recalcificación, una remineralización, un relleno de tejido para poder cicatrizar una úlcera, como conductos mamarios, curvatura menor del estómago, cuello uterino, ¿sí? Arterias coronarias que también se ulceran en fase activa, ¿sí? Por lo tanto, en este caso, cuando hablamos de todos los tejidos que dependen, que están asociados a huesos, músculos, tendones, ligamentos, que tienen que ver con estructura, sostén, soporte, movilidad, cuando yo soluciono el conflicto, recién ahí empieza el crecimiento celular, ¿sí? El carcinoma, ¿está? O la leucemia, o un osteosarcoma, o un colangiocarcinoma, o un carcinoma de cuello de útero, o un carcinoma ductal, o un carcinoma pylori en la curvatura menor del estómago. ¿Por qué? Porque primero se ulceró y ahora se tiene que reparar